Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a revisar el tema de la regla del tanto por ciento que corresponde a la aritmética. Entonces, revisando tu guía, te da un pequeño texto, ¿no? Donde hace mención que mucho antes de que el hombre tenga un raciocinio propio, puede usar razón propia, ya las matemáticas lo estaba rodeando, ¿no? De tal manera que él ya tenía que ir calculando, por ejemplo, qué distancia estaba su cueva hacia el río, o en cuánto tiempo iba a calcular una estimación del tiempo en que duraba el día. También podría tener una estimación de qué cantidad de plantas podía tener y todo eso. Entonces, así que la matemática ya más o menos lo estaban teniendo en cuenta o la estaban plasmando en sus días, en su vida cotidiana, pero no de una manera de razonar, no una manera de utilizar números. Entonces, esa es la mención que te hace al inicio de tu guía, ¿ya? Seguido de esto, cuando hablamos de una regla del tanto por ciento, estamos hablando de expresar algunas fracciones y estas fracciones las podemos expresar por un porcentaje, ¿sí? Entonces, justamente de esto es lo que se va a tratar este tema. Cuando hablamos de un porcentaje, como bien te da tu guía, te dice 4%, 4%, ¿sí? Entonces, ese 4% se va a representar como está en esta parte de acá, te dice 4%. Ahora, cuando nosotros hablamos de un porcentaje, ese símbolo de porcentaje te va a representar 1 entre 100. Es por eso que si tú multiplicas 4 por 1 entre 100, te va a dar 4 entre 100. ¿Sí? Si tú simplificas, puedes sacar cuarta a cuarta, te va a quedar 1 entre 25. Esa sería una manera de representar ese porcentaje. Otra manera, otro ejemplo que te está dando tu guía, si es que tú quieres expresar 7%, entonces tendrías que multiplicar 7 por 100. Y 7% te va a representar este 7 con el símbolo de porcentaje, sabiendo que este porcentaje va a ser o va a tener un equivalente de 1 entre 100. Entonces, si tú multiplicas 7 por 1 entre 100, te quedaría 7 entre 100. ¿Sí? Entonces, es a partir de esto que nosotros vamos a ir expresando, vamos a ir sacando algunas conclusiones de cómo es que nosotros podemos hallar algún porcentaje de un número, ¿sí? Tomando en cuenta que el número que nosotros vayamos a tomar como referencia siempre va a tomar el valor del 100%, ¿sí? Si yo quiero tomar o quiero hallar el porcentaje, ¿qué número o qué cantidad me representará el 20% de 300? Entonces, a 300 nosotros lo vamos a considerar como el 100% y a partir de eso vamos a tener que hallar de esos 300, ¿qué cantidad me va a representar el 20%? ¿Ya? Entonces, en un momento vamos a explicar con los ejercicios que están en tu guía. Seguido de eso te está dando la forma general que tú vas a tener, ¿no? Si tú quieres hallar el A%, un porcentaje de algún número, sabemos que este A% va a ser igual a A entre 100 y este D, siempre que te mencionen D, va a significar multiplicación. Es por eso que te está poniendo A entre 100 multiplicado por N, sabiendo que N va a ser el total. N va a equivaler a un 100%. ¿Sí? Después de eso te da algunos nombres según las fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? Te dice el A por ciento de N va a ser igual a R, donde P es un porcentaje que nosotros vamos a utilizar o vamos a hallar. N va a ser el número al cual nosotros vamos a hallarle el porcentaje y R va a ser el resultado que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Seguido de eso te está dando un ejemplo, unos casos básicos, ¿no? Para lo cual vamos a proyectar nuestra pizarra. Ya está, como podrás ver, ahí está nuestra pizarra y lo vamos a agrandar para que se pueda notar mejor. Entonces, el primer caso que te está nombrando en tu guía te dice lo siguiente. P sabemos que va a ser el porcentaje, el símbolo de porcentaje de N. ¿Sí? Te está pidiendo hallar el 15% de 200. Entonces, nosotros vamos a aplicar
la siguiente forma, ¿no? Como tal, como te está dando en tu guía. Tenemos dos maneras de emplear esta forma o de hallar ese porcentaje. La primera va a ser hallar el porcentaje según la forma que te está dando tu guía, según la fórmula, ¿sí? Que la vamos a explicar en esta parte de acá. Una manera sería qué porcentaje nosotros vamos a tener o qué valor nosotros vamos a tener, ¿sí? ¿Qué valor nosotros tendremos del 15% de, recuerda que esa D te va a indicar multiplicación, ¿sí? De 200. Entonces nosotros vamos a reemplazar lo que ya habíamos visto anteriormente. Sabemos que este 15% va a ser igual a 15 entre 100. Y este 15 entre 100 se va a multiplicar por 200 todavía. Como acá nosotros tenemos una multiplicación de una fracción y un número, podemos simplificar estos de acá con estos de acá, ¿sí? Esto lo hace alusivo cuando nosotros multiplicábamos fracciones. Y esta parte te hace que podamos simplificar dos ceros abajo y dos ceros arriba. De tal manera que te va a quedar x será igual a 15 por 2. ¿Sí? Acá multiplicado por 2. Y 15 por 2 te va a dar 30. Entonces podemos decir lo siguiente. El 15% de 200 va a ser igual a 30. Si es que nosotros tuviéramos como datos que hay 200 personas que utilizan sombrero, de las cuales el 15% de esas personas utilizan un sombrero rojo. Entonces podríamos decir que 30 personas de las 200 utilizan sombrero rojo. ¿Sí? Entonces esa es una manera de poder clasificar a las personas o poder clasificar algunos datos. ¿Sí? Otra manera que podamos decir es de que de 200 personas que van a votar en algunas elecciones que se puedan dar, el 15% va a votar por la opción A. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que 30 personas van a votar por la opción A y el resto marcará otras opciones que puedan tener. ¿Sí? Entonces, más o menos, eso es lo que nos está dando tu guía en este ejercicio. Y acá te voy a explicar la otra manera de poder hallar lo mismo. ¿Sí? Yo te había mencionado que al número que te vayan a dar a n, lo vamos a considerar como el 100%. ¿Sí? Y esto es una regla de 3 simple. Seguido de esto, queremos hallar cuánto equivaldrá el 15%. Es así como nosotros vamos a hacer una relación de ambos datos. Acá estamos relacionando un número y acá estamos relacionando porcentajes. Entonces, cuando nosotros tengamos este orden, lo que vamos a hacer es igualar multiplicaciones cruzadas. O sea, vamos a multiplicar x multiplicado por 100% y también se van a multiplicar en cruz este 200 por el 15%. ¿Sí? De tal manera que nosotros vamos a tener una multiplicación y en el otro lado también vamos a tener una multiplicación. Ahí podemos simplificar estos símbolos de porcentajes, podemos simplificar dos ceros y dos ceros, y también vamos a obtener que x va a ser igual a 2 por 15. Y esa multiplicación te va a dar 30. Entonces, de cualquiera de las dos maneras que tú quieras resolver, vas a obtener la misma respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quería explicarte, que si no quieres aprenderte la fórmula que te da tu guía, puedes aplicar esta regla de 3 simple que también vas a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Seguido de eso vamos a hallar el segundo caso que te está dando tu guía. Vamos a borrar esto y el segundo caso de tu guía te dice lo siguiente. Hallar el 15%, bueno, ese es el primero. Vamos a hallar el segundo. El 20% de un número es 60. Ya está. El 20% de un número es 60. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Este 60 que nosotros tenemos
representa el 20%, ¿sí? O es equivalente al 20%. Queremos saber qué número va a representarnos a nosotros el 100%. Entonces, es así como hacemos eh, nuestro análisis para cuando nos pidan que, o nos den como dato que el 20% de un número viene a ser 60. Entonces, nosotros vamos a ubicar que el 100% para poder hallar de qué número está hablando este ejercicio. Entonces, vamos a aplicar la multiplicación en cruz. Se multiplicará x por el 20%. X multiplicado por el 20%. Y también se multiplicarán en cruz 100% multiplicado por 60. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ir simplificando. Podemos simplificar esta parte con ese porcentaje. También podemos sacar acá veinteava. Si nosotros sacamos veinteava, acá vamos a tener 1 y acá vamos a tener 5. Y al finalizar nos quedará multiplicar este 5 por 60. Y 5 por 60 nos va a dar 300. Entonces podemos decir que el número total que nosotros podamos tener, el 100% de esta cantidad va a ser 300. En otras palabras, el 20% de 300 representa ese 60 que nos está dando como dato. Entonces ese es el análisis que nosotros le damos a este tipo de ejercicios. ¿Sí? Entonces, no te olvides que siempre lo vamos a relacionar con el 100% para hallar algún dato que nos vayan a pedir. Ahora, más allá del 100% también puede existir el 120%, 130%, pero eso va a depender de los datos que te vaya a dar el ejercicio a resolver. ¿Sí? Seguido de esto vamos a resolver el ejercicio 3 o el caso 3 de tu guía. Y el caso 3 de tu guía te dice, ¿qué porcentaje de 300 es 20? O sea, ahora nos están preguntando por un porcentaje. ¿Sí? Entonces, en el caso 3 nos dice lo siguiente. ¿Qué porcentaje? Nos están preguntando ahora por un porcentaje. De 300 es 20. Entonces, a ese 300 que nos dan como dato, nosotros lo vamos a relacionar con el 100%. Y nos están preguntando ahora, este 20, ¿qué porcentaje va a representar? ¿Sí? Entonces estamos haciendo ese análisis. Ahora nos están dando como dato el número y nos están pidiendo qué porcentaje significa este 20 desde este 300 como dato en el ejercicio 3. Entonces la manera de resolver va a ser la misma. Vamos a pasar a multiplicar en cruz. Entonces tendremos x multiplicado por 300 va a ser igual al 100% multiplicado por 20. A partir de eso nosotros podemos simplificar algunos términos. Por ejemplo, podemos simplificar estos dos ceros y estos dos ceros. Seguido de eso, vamos a obtener acá el porcentaje multiplicado por 20. O sea, vamos a tener el 20% dividido entre este 3. ¿Sí? Como está multiplicando, va a pasar a dividir. Y entonces nuestro resultado quedaría así. O sea, sería el 20% tercios. ¿Sí? Si tú lo quieres dividir, también lo puedes hacer. Si divides 20 entre 3, más o menos te va a dar a 6. 6 por 3 te va a dar 18, de las cuales vas a restar 2. Y de ahí te vas a poner una coma para que se convierta en 20. A partir de esa división te volverá a dar a 6. Y te va a dar un periódico puro, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces, para no tenerlo con muchos decimales, vamos a poner que es un periódico puro y el símbolo de porcentaje. Y esta sería tu respuesta utilizando decimales. ¿Sí? Entonces, si nos preguntan cuánto viene a ser este 20% de 300, vendría a ser el 6.6% de esta cantidad total. ¿Sí? Entonces, así como hemos podido hallar estos resultados en los casos básicos de tu guía. Seguido de eso te está dando algunos datos más tu guía. Te dice, ¿qué pasa si tú tienes que multiplicar algunos datos o algunos porcentajes? Entonces, esa manera
de cómo nosotros vamos a emplear va a estar ahí también explicada. Para esto vamos a guardar la camarita de la pizarra. Ya está. Entonces acá te está dando como datos, si es que tú quieres sumar o restar, puedes aplicar esta fórmula de acá. A por ciento de n va a ser sumado con el b por ciento de n o restado con el b por ciento de n, y puedes factorizar esos porcentajes para poder sumarlos o restarlos, y de la misma manera vas a tener que multiplicar por n, que viene a representar el total del dato que te vayan a dar, el total de números o de cantidades que tú vayas a relacionar siempre con el 100%. Acá te están pidiendo hallar el 23% de A más el 17% de A. Entonces, la manera de resolver esto será que vamos a factorizar el porcentaje y te quedará 23 más 17% de A. Si tú sumas 23 más 17, vas a obtener el 40% de A. Entonces, ese sería el equivalente que tú vayas a tener en esta parte de acá. Pero ¿qué pasa si te hablan de un producto, de un porcentaje que se va a multiplicar por otro porcentaje? Entonces la fórmula va a ser la misma. Vas a tener que reemplazar sobre el porcentaje que tú tenías multiplicado por el segundo porcentaje que tienes. Al multiplicar ambos porcentajes tendrás A por B dividido entre 100 y el símbolo de porcentaje, ya que uno de estos 100 que tienes acá se va a convertir en el símbolo de porcentaje. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en la parte teórica hace un momento mencionado. Seguido de esto te está dando algunas variaciones, para lo cual vamos a acercar un poquito, donde te dice se trabaja solo con variables, las constantes se eliminan. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de alguna fórmula, puede ser de la fórmula de un cuadrado, puede ser la fórmula de un triángulo, de una circunferencia, etcétera, nosotros podemos trabajar solamente con los datos numéricos que nos puedan dar, pero si tuviéramos alguna incógnita las podemos despreciar o no las podemos considerar. ¿Cómo es el ejemplo de este ejemplo que te está dando en la parte 1? Te dice, el radio de una circunferencia disminuye en 10%. ¿En qué porcentaje varía el área? Esa es la pregunta que te da en este ejercicio. Entonces, vamos a resolver teniendo en cuenta los valores que nosotros vamos a tener para este ejercicio, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el área de una circunferencia, para esto vamos a proyectar también la pizarra. Ya está. Entonces, nosotros sabemos que el área de una circunferencia o de un círculo va a ser pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Pi por radio al cuadrado va a ser nuestro 100%, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando te dice disminuye en el 10%, en otras palabras, te está diciendo que está disminuyendo el 0.1%. Entonces, si tú restas 1 menos 0.1%, te va a dar 0,9%. Entonces, ahora tu nuevo radio de esta circunferencia sería 0.9 de el radio que tenías inicialmente. Entonces, vamos a poner acá pi. Una vez que ha reducido el radio, ya no va a ser r, sino será 0,9 r elevado al cuadrado. Sí, acá le estamos disminuyendo el 10% que viene a ser esto. O sea, si tú pones el 10% de ese radio, con este porcentaje se convertiría 10 entre 100. Simplificamos este 0 con este 0 y tu resultado te dará este 0,1. 1 menos 0,1 te vendría a dar 0,9%. ¿Sí? Entonces, este será tu nuevo radio una vez que le hemos disminuido el 10% que te nombra el ejercicio. ¿Sí? Entonces, te está preguntando ¿qué porcentaje varía el área? O sea, ¿cuánto te va a representar esto de acá?
Entonces vamos a resolver como ya te había explicado al comienzo. Se va a multiplicar en cruz y vamos a despejar el valor de x. Entonces tendremos acá x que se va a multiplicar por pi por radio al cuadrado. Esto va a ser igual a la multiplicación de cruz de los otros datos, o sea, el 100% multiplicado por pi, y acá vas a tener 0,9 de r al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este paréntesis lo podemos borrar porque solamente se va a elevar ese r al cuadrado, como tenemos aquí. Entonces, si nosotros tenemos acá una multiplicación de estos términos y tenemos un exponente, ese exponente se repartía para ambos. O sea, vamos a tener r al cuadrado y 0,9 al cuadrado. ¿Sí? Eso hay que recalcarlo, recordando la teoría de exponentes. A partir de eso vamos a simplificar algunos datos que tengamos en el primer miembro y en el segundo miembro. Por ejemplo, podemos simplificar el valor de pi, podemos simplificar el radio al cuadrado y solo nos va a quedar los demás términos. ¿Sí? Entonces pondremos acá 100, acá pondremos el 100% y acá pondremos 0,9 elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero nosotros vamos a convertir este 0,9 en una fracción. Y para convertir este decimal en una fracción, lo podemos convertir en 9 dividido entre 10. ¿Sí? Ahora tenemos que recordar también lo que habíamos visto en teoría de exponentes 2. Cuando nosotros tenemos un exponente en una fracción, ese exponente se repartía arriba y también se repartía abajo. De tal manera que nosotros vamos a obtener acá el 100% de 9 al cuadrado nos va a dar 81. ¿Sí? Acá vamos a tener una multiplicación. Y 10 al cuadrado será 100. Y para finalizar podemos simplificar este 100 con este 100, obteniendo que x va a ser igual al 81%. ¿Qué te quiere decir esto? Que una vez que nosotros le hemos quitado el 10% al radio, ahora la nueva área que nosotros vamos a tener va a estar dada por el 81%. ¿Sí? Entonces vamos a qué nos están preguntando. Te dice, ¿en qué porcentaje varía el área? Entonces te está pidiendo la resta del área normal menos el área que nosotros tenemos en este momento una vez que le hemos reducido el 10% al radio. O sea, vamos a restar el área original, que viene a ser el 100%, menos el área que tenemos después de haberle quitado el 10% al radio de esta circunferencia, o sea, menos 81%. Y esa resta te va a dar 19%. Ahora, tenemos que analizar que si este valor que nos está dando, que es el 100%, y el valor que estamos hallando es menor, entonces podemos decir que se reduce en un 19% del valor inicial. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esa parte de acá. Entonces, así estamos hallando este ejemplo que te está dando tu guía, de tal manera que ya le estamos restando el 10% al radio inicial, tomando en cuenta que el radio inicial acaba a ser 1 y el 10% vendría a ser 0,1 y restándole este 10% a este 1 te va a quedar 0,9 del radio. ¿Sí? Entonces, aplicamos la regla de 3 simple y te va a quedar que el nuevo área va a ser o va a estar dado por 81%. Pero como te están preguntando en qué porcentaje se reduce en el 19%, haciendo la resta del área normal y el área que nosotros tenemos en este momento después de restarle el 10% de su radio. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado muy claro esta parte porque es lo mismo que vamos a estar aplicando en otros ejercicios. Seguido de esto, te está dando un segundo ejercicio. Te dice, ¿a qué único descuento equivale el dos descuentos sucesivos, ¿no? El 20% y el otro te dice el 20%. Entonces vamos a hallar a qué va a ser igual ese descuento sucesivo. Si nosotros tenemos una cantidad,
¿sí? En este ejercicio 2. Si nosotros tenemos una cantidad a la cual le vamos a hacer dos descuentos seguidos, o sea, le vamos a hacer un descuento del 20% y otro descuento del 20%. Entonces, aparentemente podríamos sumar y darnos un equivalente del 40%, ¿sí? Pero esto no se va a cumplir en porcentajes, ya que si yo saco el 20% a una cantidad, esa cantidad no va a ser una cantidad A o una cantidad X, sino va a cambiar a una cantidad A. Y a esta cantidad A yo le voy a sacar otra vez el 20%, es por eso que ya no va a ser el 40%, sino va a disminuir. O sea, no va a tener un equivalente al 40%. Y la manera de resolver este ejercicio va a ser de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, tengo un valor que siempre para mí va a ser el 100%, ¿sí? Pero para esto yo le voy a hacer un descuento. O sea, le voy a hacer el descuento del 20% a este 100%, ¿sí? De tal manera que me va a quedar 80%. Ese mismo descuento le vamos a hacer a este 100%. Entonces te va a quedar el 80%. ¿A qué va a ser igual eso? ¿Por qué estamos analizándolo de descuentos separados? Porque este primer descuento no va a ser el mismo a este segundo descuento, porque vas a tener menos cantidad. ¿Y por qué le estoy multiplicando estos dos valores? Porque al momento de multiplicar, estoy hallando el primer descuento y también el segundo descuento por una operación junta en ambos ejemplos o en ambos descuentos. De tal manera que nosotros vamos a convertir estos porcentajes en fracciones. Nos va a quedar entonces acá el 80% y acá te va a quedar 80 entre 100. ¿Sí? Entonces solamente vamos a tener un porcentaje y este porcentaje lo hemos pasado como una división. De eso entonces vamos a simplificar un 0, este 0 con este otro 0 y te quedará el 8% multiplicado por 8. Eso va a ser el valor de X. Entonces X va a ser igual al 64%. O sea, esto va a ser el valor que que te va a quedar a ti. ¿Sí? O sea, el valor que tú vas a tener. Pero nosotros tenemos que hallar la diferencia para ver qué descuento nos han hecho. O sea, si yo tenía el 100% de algo, de algún precio, de algún área, etcétera, yo voy a tener el 100% y a este 100% le voy a quitar lo que me está quedando a mí, lo que yo voy a tener después de haberme hecho este 20% de descuento y este 20% de descuento. Entonces le voy a restar lo que yo voy a tener o con lo que yo me voy a quedar. Entonces 100% menos 64% va a ser igual al 36%. Y esa sería tu respuesta a este descuento sucesivo. Entonces te das cuenta que no es igual al 40%, sino solamente te hacen un descuento del 36%. Y esto es lo que utilizan los centros comerciales o los supermercados cuando te dicen, te vamos a dar un descuento del 20% y más tu tarjeta o alguna otra promoción, te llevas el 10% de descuento extra. Entonces, aparentemente te van a dar un 30% de descuento, pero ya te estamos demostrando que no es así. No se pueden sumar ambos descuentos porque al restar el 20% de X, ya no tienes X, sino solamente vas a tener A. Es por eso que hay que analizar qué descuentos te pueden hacer en los centros comerciales. Sí, es así entonces como hemos hallado este segundo ejemplo que te ponen en tu guía. Seguido de esto vamos a resolver los ejercicios que están en tu guía. Y para esto vamos a proyectar un documento que ya he preparado con anticipación para que se pueda entender mejor y no estar borrando a cada rato tu pizarra. Entonces vamos a guardar esta cámara y te voy a proyectar los ejercicios de tu guía. Ya está. Acá podemos ver que tenemos una condición o algunos ejercicios que te van a trabajar con condiciones. El problema 20 te dice qué porcentaje del 0.5% de 200 es el 20% del 0,2% de 800. Entonces recordemos que
la palabra de nos va a indicar multiplicación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos esa palabra de, ya lo vamos a relacionar con multiplicación. Entonces, si yo quiero hallar el 0,5% de 200, recuerda que este porcentaje que yo pueda tener acá, lo puedo expresar como una división. O sea, en vez de poner ese porcentaje, podemos poner lo siguiente. Podemos utilizar ese 0,5%, 0.5, dividido entre 100 y multiplicado por 200. Entonces voy a tener acá una multiplicación de algunas fracciones con un número. De tal manera que yo al simplificar estos dos ceros del 100 y estos dos ceros del 200, me voy a quedar con 0,5 por 2. Y 0,5 por 2 va a ser igual a 1. Como podrás ver, ahí está ese valor de 1. Seguido de eso vamos a hallar la otra parte del enunciado que te dice, ¿no? Si te dicen es él, es porque se está refiriendo a igualdad. Es igual a algo. Entonces, tendremos que a partir de estos datos que nos estén dando, lo vamos a representar por B. De tal manera que si te piden el 20% del 0.2% de 800, vamos a tener unas multiplicaciones como podrás ver en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces vamos a ampliar un poquito más la pantalla. Ya está. Entonces acá tú vas a tener el 20% multiplicado por 0.2% de 800. O sea, todo va a ser una multiplicación de esos porcentajes. Entonces, este 20% lo puedes convertir en 20 entre 100. Este 0,2% lo puedes representar como 0,2 dividido entre 100. Haciendo las simplificaciones de los ceros o multiplicando algunos términos, vas a tener el resultado de 0.32. ¿Sí? Ese va a ser el valor que vas a obtener al resolver todo eso de ahí. Seguido de eso, vamos a hacer una igualdad. O sea, vamos a ver a qué va a ser igual ese porcentaje. Por eso es que vamos a aplicar la fórmula que te está dando tu guía, donde el porcentaje de A va a ser igual a B. ¿Sí? Según lo que te está diciendo. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de A es igual a B? ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar los datos que nosotros teníamos. Entonces tendríamos que el porcentaje de A, donde el valor de A va a ser 1, va a ser igual a 0,32. Pero sabemos que este valor de porcentaje va a ser igual a 1 entre 100. O sea, vamos a tener una fracción ahí. Y este 100, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar a este 0,32. Y si nosotros pasamos a multiplicar, vamos a obtener el resultado de 32. Si lo llevamos a un porcentaje, entonces vamos a tener como respuesta que va a representar el 32% de ambas cantidades, como lo está mencionando en el enunciado. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio estamos mencionando lo que habíamos visto en la teoría. Si nos hablan de un porcentaje de algún número, de alguna cantidad, vamos a aplicar la multiplicación. Y acá lo estamos trabajando por separado. Antes del D, estamos trabajando A, y estamos hallando que el 0,5% de 200 va a ser igual a 1. Y el 20% del 0,2% de 800 va a ser igual a 0,32. A partir de eso estamos aplicando o estamos igualando lo que nos da los enunciados. Y hallamos que ese porcentaje valorizado o representado va a estar igual al 32%. Seguido de eso vamos a explicar el problema 21 de tu guía, donde te dice cuál es el número cuyo valor. Entonces, cuando te preguntan cuál es el número, como podrás ver, acá ya está representado como n. ¿Cuál es ese valor? Cuyo 30%, entonces a ese número que nosotros vamos a hallar, le vamos a multiplicar el 30% del 80%, o sea, multiplicación del 80%, del 70%, otra multiplicación de los 4/5 de los, te está hablando también de multiplicación,
de su 20%, otra vez multiplicación, equivale, este equivale ya nos indica que va a ser igual. Por eso que en esa parte como enunciado de equivale, ya lo estamos reemplazando en la ecuación a igualdad. Y a partir de eso vamos a nombrar otra serie de datos que te va a dar, ¿no? Acá te dice el 40%, acá está el 40% de la quinta parte. Cuando hablamos de la quinta parte estaría relacionado con 1 entre 5. Del 140%, por eso acá está una multiplicación del 140%, de los 6 décimos, de 5. Entonces, todo eso se convierte en una multiplicación, es por eso que los he puesto en paréntesis. Seguido de eso, vamos a convertir todos estos valores en fracciones. Entonces, tendré acá 30 entre 100, que son este 100 que tenemos aquí. Después vamos a tener un 80 entre 30, y este 80 que tienes aquí es con este 100 de acá, ¿no? Entonces, así estamos convirtiendo o estamos agrupando la multiplicación de todas estas fracciones, obteniendo esta expresión, donde todos los numeradores se van a multiplicar y se van a dividir entre todos los denominadores. Lo mismo se está haciendo en el segundo miembro. Acá tenemos en el primer paréntesis todos los numeradores y en el segundo paréntesis, que está como división, van a estar todos los denominadores. A partir de eso podemos ir multiplicando términos y también podemos ir simplificando, ¿sí? De tal manera que te va a quedar acá 672.000 n va a ser igual a 8.400.000 que te va a quedar en el segundo miembro. Seguido de eso podemos simplificar ceros, podemos simplificar esos dos ceros que tenemos acá. Podríamos simplificar estos tres ceros de esta parte con estos otros tres ceros. También los podríamos simplificar. O sea, se podrían ir y nos quedaría solamente 8.400 dividido entre 672. Haciendo esa división vas a obtener que el número del cual te están hablando, el valor de esa n, va a ser igual a 12,5. ¿Sí? Entonces acá está detallado cómo es que se va a resolver este ejercicio 21. Siempre recuerda que si te hablan el 30%, del 50%, del 80%, de los 4/5 de algún número, todos esos D lo vamos a representar como una multiplicación. Y si te ponen después equivale, es igual, tiene un valor de, todo eso va a ser igual o va a estar representado por el signo igual. ¿Sí? Y a partir de eso vamos a considerar los datos que van a estar en el segundo miembro. ¿Sí? Entonces, ahí está el ejercicio 21. Seguido de eso tienes el ejercicio 22, que te dice lo siguiente. Si gastara el 30% del dinero que tengo y ganara el 28% de lo que me quedaría, perdería en total 100 o 1.560. ¿Cuánto tengo? ¿Sí? Entonces te está preguntando acá y tenemos que analizarlo desde un punto muy real, ¿no? Cuando tú tienes un dinero, ¿sí? Cuando tú tienes un dinero y vas a gastarlo o lo vas a, no sé, o vas a comprar cosas, vamos a tener dos cosas ahí. Vamos a tener el dinero y un dinero que lo vamos a gastar más el dinero que te va a quedar. ¿Sí? Entonces siempre esto se va a relacionar cuando uno hace compras o está haciendo algún gasto. Siempre se va a cumplir esto. Si yo tengo un dinero total, supongamos que tengo 100 soles, y me compro o gasto 30 soles, lo que me queda van a ser 70 soles, ¿no? Si yo tuviera 1.000 soles, de las cuales voy a gastar 500 soles, me va a quedar otros 500 soles. Entonces, eso hay que tomar en cuenta para resolver este ejercicio 22. De tal manera que si nosotros vamos a gastar el 30% del dinero que tengo, vamos a decir que el dinero que yo tengo va a representar X. ¿Sí? Ese es el dinero que yo tengo al inicio de todo esto. Entonces, si voy a gastar el 30% de lo que tengo, en realidad estoy gastando el 0,3
de X, representando que X es el dinero o la cantidad que yo tengo al inicio. Por eso es que le vamos a poner 0,3 de X, ¿sí? Recuerda que D te representa una multiplicación y es por eso que se está poniendo 0,3 de X. Entonces, por lo tanto, la cantidad que yo voy a tener, la cantidad que me queda, va a ser lo siguiente. Voy a tener el dinero que yo tenía, que es X, menos la cantidad que he gastado. Eso te va a dar igual a 0,7X. ¿Sí? Y te preguntarás de dónde sale esta comparación o este resultado. Es muy sencillo. De esta ecuación que yo te puse al comienzo, lo que gasto lo estoy pasando al primer miembro a restar. Entonces vas a tener lo siguiente. Tendrías el dinero o lo que tú tienes menos lo que has gastado o lo que vas a gastar va a ser igual a lo que te va a quedar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos aplicando para poder hallar cuánto voy a tener todavía o cuánto me va a quedar. Entonces, a mí me va a quedar un total de 0,7 de X, hablando en porcentajes. En realidad te está quedando el 70% de la cantidad que tienes inicialmente. ¿Sí? Una vez que tenemos estos datos, los vamos a reemplazar en el enunciado que te está dando el ejercicio 22. Te dice, si gastara el 30% del dinero que tengo, entonces voy a tener X menos 0,3 de X, o sea, el 30% le estamos restando a la cantidad que yo tenía. Y te dice, y ganara. Si estás ganando, es un dinero que vas a sumar a lo que te queda. Es un dinero que vas a ganar tú. Entonces vamos a poner que ganas, y por eso le estamos poniendo acá una suma. ¿Sí? Acá, como podrás ver, está una suma. El 28%, y cuando hablamos del 28%, estamos hablando de un 28 entre 100. Y 28 entre 100 va a ser igual a 0,28. De lo que me quedaría. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando de, lo relacionamos con multiplicación, de lo que me quedaría, y lo que te quedaría sería 0,7 de X. Eso ya lo habíamos explicado en la línea anterior, como ves que está ahí tipeado. Después dice lo que me quedaría, lo que sería equivalente, lo que va a ser igual a que perdería 1560 soles. O sea, si yo tuviera esa X, va a ser equivalente a que yo pierda la cantidad que yo tenía menos 1560. Es por eso que en la otra parte de esta ecuación, en el segundo miembro, estamos poniendo X menos 100 o 1560. ¿Sí? A partir de estos datos ya estamos reemplazando todo lo que nos estaba dando en el enunciado y ahora nos corresponde resolver esto de acá. Entonces, el primer paréntesis tenemos X menos 0,3X. Esto ya lo habíamos hallado en esta parte de acá, es por eso que se está reemplazando como 0,7X. Después de eso vamos a multiplicar estos términos. Tendríamos que multiplicar 0,28 por 0,7. Esa multiplicación te va a dar 0,196 de X. ¿Sí? Seguido de esto podemos sumar esos términos semejantes, esos términos que tengan la misma parte literal. Y si tú sumas 0,7 más 0,196, vas a obtener 0,896 de X, que va a ser igual a X menos 1560. Seguido de eso, esta X que nosotros tenemos acá, la vamos a pasar al otro lado o podemos pasar este término al segundo miembro y este número que tenemos podemos pasarlo al otro lado. De tal manera que el número te va a quedar en un número positivo y esta X va a quedar restada por el decimal que teníamos en el primer término, en el primer miembro. ¿Sí? Entonces tendrás X menos 0,896 de X, que va a ser igual a 1560. Si nosotros restamos estos términos en común, o estos términos que tienen la misma parte literal que viene representado por una X, vas a tener 0,104 de X, que va a ser igual a 1560. Este decimal que está multiplicando lo vas a pasar a dividir y esa división te va a dar un total de 15,000.
¿sí? 15.000 soles. Entonces tendrías ahí ese resultado para este ejercicio 22. Entonces, recuerda el análisis que estamos haciendo para este ejercicio. Cuando nosotros hablamos de un número o de una cantidad de dinero y de ahí nos hablan de lo que te queda, de lo que gastaste, tenemos que hacer un análisis desde esta ecuación, que el dinero va a ser igual a lo que yo gasto más lo que me va a quedar, ¿sí? Porque el dinero yo lo voy a tener de una forma general. A partir de eso yo voy a distribuir qué dinero voy a gastar y qué dinero me voy a quedar para ahorrar o para tenerlo de reserva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es así como se resuelve el problema 22. Seguido de eso, vamos a resolver el ejercicio 23, que te dice lo siguiente. Si P aumenta en un 60%, C iguala a Q. ¿Qué porcentaje de Q es la que aumenta P? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un análisis utilizando dos ecuaciones. La primera te dice que P aumenta un 60%, pero no un 60% de Q, sino de él mismo, o sea, un 60% de P. Es por eso que la primera ecuación parte de eso, ¿no? O sea, va a ser P más el 60% de P va a ser igual a Q, porque ahí dice, ¿no? Se iguala, queda igual, es una igualdad. Entonces vamos a tener que P más el 60% de P va a ser igual a Q. Pero nosotros sabemos que el 60% de P va a ser igual a 0,6 de P. Sumando P más 0,6P va a ser igual a Q. Vamos a obtener que 1,6 de P va a ser igual a Q. Y esta va a ser nuestra primera ecuación para en un momento volverla a emplear. Seguido de eso vamos a seguir leyendo lo que te dice la otra parte, ¿no? Te dice, ¿qué porcentaje de Q es la que aumenta P? Entonces, eh, Q más X de Q, ese porcentaje que nos están preguntando, va a ser igual a P. Entonces, no sabemos qué porcentaje nos están hablando, es por eso que lo estamos poniendo como X. Seguido de eso, estamos reemplazando o estamos factorizando el valor de Q. ¿Sí? Se está factorizando el valor de Q. Si nosotros tenemos que en ambos términos tenemos Q, lo factorizamos de tal manera que te quedaría X más 1 multiplicado por Q va a ser igual a P. Porque si tú esta Q la multiplicas de forma distributiva, Q por X obtienes este QX. Q por 1 obtienes solamente este Q. Y entonces es a partir de eso que tienes la segunda ecuación. Seguido de eso se va a reemplazar la primera ecuación en la segunda. ¿Sí? Vamos a reemplazar los valores que tengamos ahí. Obteniendo x más 1, que se va a multiplicar por un 1,6p y va a ser igual a p. Como podrás darte cuenta, ahora nos quedan en función de p los valores que vamos a hallar de x. Entonces, si nosotros multiplicamos de forma distributiva, vamos a tener 1,6xp más 1,6p. ¿Sí? Se está multiplicando de forma distributiva este valor de acá con los datos que están dentro del paréntesis. Y eso va a ser igual a p. Seguido de eso vamos a pasar a restar algunos términos en común. Por ejemplo, este 1,6p está pasando a restar al otro miembro. Esa resta te va a dar 0,6p, que va a ser igual a 1,6xp. Seguido de eso podemos simplificar estas p. Las podemos hacer que se vayan. ¿Sí? Se están simplificando. Y te dice lo siguiente, ¿no? Entonces te quedaría 1,6 de x va a ser igual a 0,6. Si este 1,6 que está multiplicando pasa a dividir, vamos a obtener 0,375. Pero como nosotros queremos hallar un porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Y al multiplicarlo por 100 nos quedaría 37,5%. Entonces, si a ti te preguntan en qué porcentaje aumenta Q, que es lo que aumenta P, hallando una proporción sería un equivalente al 37,5% de lo que va a aumentar Q para que P pueda aumentar en ese equivalente. ¿Sí? Entonces, si P aumenta en un 60% para igualarlo a Q, el porcentaje que va a tener Q para aumentar en el porcentaje que tiene P va a estar dado por este 37,5%. ¿Sí? Entonces es así como se resuelve este ejercicio 23. Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 24.
donde te dice el 40% del 50% de X es el 30% de Y. ¿Qué porcentaje va a ser 2X más 7Y? Es X más Y. ¿Sí? Entonces, acá nos están hablando también de dos casos diferentes, donde nosotros vamos a tener una igualdad, donde te dice el 50% no, el 40% del 40% de X es el 30% de Y. Entonces podemos decir lo siguiente. Ese valor que te están dando acá, el 50% de X, viene a ser el 0,5 de X, ¿sí? Porque si nosotros representamos este 50%, o sea, va a estar dado por lo siguiente. Sería 50 entre 100. Y 50 entre 100 te va a dar igual a 0,5 de X. Ahora, a ese 0,5 de X nosotros le vamos a multiplicar por el 40%. O sea, vamos a tener acá 0,5 de X se va a multiplicar por 40 entre 100. ¿Sí? Así estamos hallando entonces a qué va a ser igual ese 40% del dato que habíamos hallado inicialmente. Si hacemos esa multiplicación o esas divisiones que tenemos ahí, vamos a obtener el 0,2 de X. O sea, ese equivalente va a ser igual a 0,2 de X. Seguido de eso, pues, podemos hacer el siguiente análisis, ¿no? O sea, que si hablamos del 30% de Y, nos va a representar el 0,3%, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer una igualdad donde te diga que el 30% de Y, estábamos hablando entonces del 0,3% de Y. Y te dice que ambos valores van a ser iguales. Es por eso que, seguido de eso, se hace una igualdad, como podemos ver en esta parte de aquí. Seguido de eso vamos a simplificar algunos términos, ¿no? Quizás la parte del decimal lo podemos convertir en 2 dividido entre 10 multiplicado por X, que va a ser igual a 3 dividido entre 10 y eso va a estar multiplicado por Y. Ya está. Si nosotros resolvemos esas ecuaciones, podemos simplificar los ceros, el 2 pasa a dividir, te va a quedar 1,5 de Y. ¿Sí? Entonces, la primera parte nos están dando que va a tener ese equivalente. O sea, si X vale 1, Y va a valer 0,5. Si X vale 2, Y te valdrá 3. Así vamos a representar esos valores que te está dando en esa ecuación. Seguido de eso, vamos a reemplazar los valores que te están dando para hallar. Entonces, nosotros vamos a tener 2X más 7Y va a ser igual a 3X más 7X. Va a ser igual a 10X. ¿Por qué estamos poniendo estos valores de acá? Porque si nosotros tenemos que X va a ser 2, o sea, vamos a tener 2X. Ese 2X estaría representado por 1,5 de Y. Y 1,5 de Y por 2 te va a representar esta 3 Y que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, al momento de sumar esos valores, vamos a tener lo siguiente. O sea, acá tendríamos 3X. 3X más 7X te va a dar igual a 10X. Una vez que tienes ese valor, vamos a reemplazar algunos valores que te está dando acá. Si nosotros tenemos X más Y, que va a ser igual a 1,5 más Y, recuerda que esta X, su igualdad va a ser 1,5 de Y. Por eso se está colocando eso. Más la Y que nosotros tenemos va a ser igual a 2,5 de X. ¿Sí? Entonces, primero estamos hallando el valor que va a tener la primera parte de la pregunta, ¿no? Del primer paréntesis. Si nosotros nos están pidiendo hallar 2X de 3Y, entonces el equivalente de estos dos valores va a ser igual a 10X. Y el equivalente del segundo paréntesis de X más Y va a ser igual a 2,5 de X. Entonces estamos hablando de los equivalentes nada más.
y te está preguntando qué porcentaje van a tener o qué relación van a tener si nosotros queremos hallar en porcentajes. Entonces tendríamos que poner que el 10x, que es el valor que nosotros tenemos al inicio, va a estar multiplicado por algún porcentaje para que nos dé 2,5 de x. Entonces, reemplazando esos valores, vamos a tener que el porcentaje se va a representar entre 1 entre 100. ¿Sí? Entonces va a ser 1 entre 100. Y si deseas, ahí le vamos a poner algunos paréntesis para que se pueda diferenciar. Seguido de eso, ese 100 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 2,5 y vamos a obtener 250 de x. Si nosotros simplificamos las x y ese 10 pasa a dividir, vas a tener el 25% como resultado de esta operación. Y esa sería tu respuesta a ese ejercicio. ¿Sí? Entonces lo vamos a volver a explicar. El primer paso para resolver este ejercicio 24 es que nosotros vamos a hallar algún equivalente inicial. ¿Sí? Entonces trabajamos con la primera parte donde te dice el 40% del 50% de X es el 30% de Y. O sea, podríamos reemplazar lo siguiente. Podríamos poner la ecuación, la podríamos poner como el 40% multiplicado por el 50% multiplicado, ¿sí?, por X, que es lo que te están dando inicialmente, es ahí tenemos que aplicar que va a ser igual al 30% de Y, o sea, una multiplicación por Y. Esta operación la estamos haciendo en esta parte de acá. Si nosotros hablamos del 50%, va a ser igual a 50 entre 100, o sea, sería 0,5 de X. Y a esto todavía le vamos a hallar el 40%, o sea, vamos a multiplicarle por el 40%, obteniendo un resultado de 0,2 X, ¿sí? Seguido de esto vamos a hallar el 30% de Y, y el 30% de Y va a ser igual a 0,3Y. Igualando, vamos a tener esta ecuación de acá. Seguido de eso, vamos a poder hallar a qué van a ser equivalentes estos valores, ¿no? Tratando de despejar algún valor y de acuerdo a eso, ver qué valor te va a dar en el otro miembro, ¿sí? Por eso es que este 0,2 lo podemos expresar como 2 entre 10x y este 0,3 lo podemos expresar como 3 entre 10, ¿sí? Podemos simplificar los 10, el 2 que está multiplicando en el primer miembro lo podemos pasar a dividir y 3 entre 2 te va a quedar 1,5 de Y. Una vez que tenemos estos valores, los estamos reemplazando en esta parte de acá, en este primer paréntesis. Y lo que estamos reemplazando acá es que si yo tuviera 2x más 7y, ¿a qué me va a representar entonces este 2x? O sea, si yo tengo esto de acá, si yo multiplico a 2 a toda esta ecuación, o sea, multiplico por 2 a toda esa ecuación, 2 multiplicado por x, que va a ser igual a 1,5 de y, voy a obtener entonces un resultado de multiplicar 2 por x, voy a obtener 2x, que va a ser igual a 2 por 1,5, sería 3y. Este equivalente lo estamos reemplazando acá. O sea que 2x va a ser igual a 3y. Ese valor lo estamos reemplazando en esta parte de acá, donde está y. Entonces, 3y más esta 7y que teníamos ahí, va a ser igual a 10y. ¿Sí? Entonces, esos son los valores que estamos reemplazando uno del otro. Seguido de eso, tenemos el otro valor que te está dando en el segundo paréntesis. Te dice que x más y. Entonces, ese valor estamos teniéndolo acá, donde x va a ser igual a 1,5 de y, más y que le vamos a sumar, te va a dar 2,5 y. O sea, todo lo estamos trabajando en función de y, o también lo podemos trabajar en función de x, porque ya lo estamos llevando a una igualdad. Por eso es que yo le cambié al inicio el valor de x, porque como ya estamos trabajando con equivalentes, cualquiera de las y o con x va a ser lo mismo. De tal manera que al reemplazar lo que te está pidiendo, vamos a tener 10x, que va a ser el total. ¿Qué porcentaje te representa el 2,5 de x?
Entonces, el porcentaje lo podemos reemplazar como 1 entre 100. Este 100 que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar al segundo miembro, obteniendo que 10x del P, o sea, del porcentaje, va a ser igual a 250x. Podemos simplificar las x, podemos simplificar un 0 y un 0, te va a quedar entonces que va a representar el 25%. ¿Sí? Entonces, es así como se va a resolver el ejercicio 24. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Acá tenemos algunos videos más o algunos ejercicios resueltos sobre los áreas que puedas tener y te lo voy a hacer llegar por la plataforma que nosotros tenemos. O también te lo puedo mandar por el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Así que muchas gracias por tu atención. Si tienes alguna duda, te sugiero que vuelvas a ver el video, aclares esas dudas y bueno, que también completes los ejercicios que están en tu guía. Y bueno, si tuvieras alguna duda, me puedes escribir al grupo de WhatsApp. Igual yo te voy a estar mandando alguna resolución, alguna foto, algún video para poder aclarar esa duda. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.